Bueno. Hola, Olga, ¿cómo vas? Bueno, hoy voy a empezar con un temita, tratando de dar primero contexto sobre lo que es la realidad del país en cuanto a los ingresos tributarios. ¿Listo? Eh, Eso en primera instancia como para tener un buen contexto acerca de la situación y cómo el gobierno a veces se ve a gatas porque el solo recaudo por parte tributaria pues no le alcanza. Entonces, pues tenemos que analizar esa parte. Vamos a analizar lo que es el gasto público y qué está haciendo el gobierno para disminuir esa brecha entre el gasto y el ingreso. ¿Listo? Entonces, pues básicamente tenemos que hablar acerca de lo que son los ingresos de la nación y esos ingresos de la nación se dividen en dos, en unos ingresos corrientes y en unos recursos de capital. ¿Ok? Esos son los dos únicos niveles de ingreso que tiene el país. Ahora, los ingresos corrientes se dividen en tres, en unos ingresos tributarios, en unos ingresos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital se dividen en unos recursos del balance, se dividen en unos recursos del crédito y en unas utilidades que dan los establecimientos públicos. ¿Ok? Entonces miremos los primeros, lo que son los ingresos corrientes. Entonces esos ingresos corrientes, como les decía, se dividían en tres, tributarios, no tributarios y otros aportes. Los tributarios se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Y aquí ya el tema empieza a desagregarse y a hacerse un poquito más denso, teniendo en cuenta la situación real del país. Por ejemplo, eh, los impuestos directos son aquellos gravámenes que recaen sobre la renta, que recaen sobre el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas, ¿ok? Y no pueden ser trasladados a otros entes económicos. Los impuestos indirectos son aquellos gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad realizado. Pueden ser trasladados a otros actores económicos y no recaen sobre la renta, sobre el ingreso o la riqueza de las personas. Entonces, a nivel de impuestos directos, tenemos lo que es el predial, tenemos lo que es el impuesto de vehículos, el impuesto de renta, ¿sí? Desde el punto de vista de los impuestos indirectos, tenemos lo que es el IVA, tenemos lo que es las estampillas, los impuestos de hidrocarburos, sobre tasas ambientales, apuestas hípicas, sobre tasa bomberil, circulación y tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, digamos que para el gobierno nacional, y no, bueno, digamos que cuando hablo del gobierno nacional, no solamente estoy haciendo referencia a Colombia, me estoy, digamos que expandiendo a toda la región, a todo lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica, los gobiernos propenden más por tener mejores recaudos. Voy a aprender esto. Propenden por tener mejores recaudos a nivel de impuestos indirectos que sobre impuestos directos. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Y cuál es la razón de eso? Pues sencillo. Para el gobierno es muchísimo más fácil subir la tarifa del IVA que poner a declarar renta a más personas. ¿Y por qué digo que es más fácil subir el IVA que poner a declarar renta a más personas? Porque el desgaste de la DIAN es más grande con, digamos que haciéndole seguimiento a que esa mayor cantidad de personas que hoy en día tienen que declarar renta lo estén haciendo y lo estén haciendo bien. Entonces, va a depender de la DIAN de un mejor sistema de información, va a depender que la DIAN tenga un mayor recurso humano, mejor infraestructura, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que para la DIAN es más costoso tratar de eh, implementar más impuestos directos que simplemente tomar un impuesto indirecto como el IVA y subirle la tarifa, ¿ok? O grabar con IVA más productos
puede ser productos de la canasta familiar o puede ser otro tipo de productos, pero es más fácil para eso. ¿Y por qué digo que es más fácil? Porque la DIAN lo único que hace, o bueno, el gobierno nacional lo único que hace es subir una tarifa y encargarse de vigilar a que esas grandes empresas, que son las que recaudan ese impuesto, se lo trasladen en el momento justo a la DIAN. Entonces, yo como DIAN simplemente voy a tener que hacer un monitoreo y un seguimiento mucho más pequeño y reducido a un grupo de empresas que son más grandes, que son organizadas, que no se van a robar esa plata, ¿sí? Y me lo van a trasladar en las fechas estipuladas a ponerme a hacerle seguimiento a más personas a ver si sí declararon, a ver si lo que declaró eso era, si no entonces abrirle procesos. Ese tipo de cosas son más desgastantes para la DIAN. Entonces, en aras de eso es que me atrevo a afirmar que para la DIAN es más conveniente lo que son los impuestos indirectos que esos impuestos directos. ¿Listo? Eso desde el punto de vista tributario. ¿Cómo percibe ingresos corrientes tributarios la nación? Y lo hace a través de estos dos tipos de impuestos. ¿Ok? Los no tributarios, ¿en qué se dividen? Se dividen en unas tasas y derechos. Tasas de alumbrado público, servicio de aseo, nomenclatura, industria y comercio, etcétera. Multas, multas del gobierno, multas de planeación, multas de rentas, multas de tránsito, contribuciones, valorización plusvalía, parafiscales, transferencias que hace el sector eléctrico y las regalías. Y esta parte de las regalías es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, hace unos que 10 años atrás, las regalías que daba las empresas, bueno, las regalías que se le cobraban a las empresas extractivistas en los municipios o en los departamentos en donde estaban ejerciendo su labor, pues digamos que ellos tenían que sacar, pagarle unas regalías a esos gobiernos y esos gobiernos tenían a bien destinar esa plata. ¿Qué estaba pasando? Pues que esa gente se la estaba robando literalmente, ¿ok? Entonces decían, vamos a construir viviendas de interés social y solo compraban el terreno y lo dejaban ahí lleno de maleza. Vamos a construir una cancha de fútbol, medio pelaban un terreno y lo dejaban ahí tirado. Entonces el gobierno ¿qué hizo? Dijo, ah, bueno, pues como a ustedes les quedó grande administrar las regalías, entonces yo lo que voy a hacer es las voy a administrar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Creó una cuentica por allá en el exterior, en dólares, y toda esa platica que recauda vía regalías, la guarda en esa cuenta de ahorros, ¿ok? Y allá le genera unos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiene alguna necesidad, alguna urgencia, pues saca esas regalías y las invierte directamente en el departamento o en el municipio que pues es directamente beneficiado de esa regalía. Pero no significa que el 100% de esas regalías se le van a entregar a esos municipios, a esos departamentos. Eso va a ser a nivel nacional. ¿Que se le destina un mayor porcentaje a ellos? Sí, porque se lo merecen, pero también es una forma de castigo por esos malos gobiernos que se dedican a robar. ¿Ok? Gracias a esas regalías que tenía el gobierno en esa cuenta en el exterior, fue que pudo, digamos que, atender muchos de los problemas que se presentaron en el año pasado con ese tipo de subsidios que había que darle a personas en estado de vulneración, a empresas que estaban viéndose abocadas a un cierre inminente. Todo eso fue llevando a que aquel gobierno, pues digamos que empezara a destinar recursos para ese tipo de situaciones. ¿Y qué hizo? ¿De dónde sacó la plata? De esas regalías. ¿Ok? Eso fue lo que salvó al gobierno en ese entonces. ¿Ok? Bueno, eso desde el punto de vista de esos ingresos no tributarios y por parte de otros aportes, pues hay unos aportes a nivel nacional y a nivel departamental. ¿Listo? Pero hay otros ingresos. Esos son los ingresos corrientes. Los recursos de capital es ese otro nivel de ingresos por medio del cual el Estado se nutre de recursos. ¿Y qué son esos recursos de capital? Pues digamos que en primera instancia tenemos lo que son los recursos del balance, que hace referencia a esas utilidades que generan las empresas del Estado, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con la cancelación de reservas, eso también es plática que le entra, recuperación de cartera, rendimientos financieros, ventas de activos y donaciones. Todo esto va a nutrir este ítem denominado recursos de capital. Tenemos unos recursos del crédito que básicamente es los mecanismos que utiliza el gobierno para salir a endeudarse. ¿Ok? Entonces, cuando usted en su casa eh, ve que eh, la plata del jardín de los niños, la plata del colegio de los niños o la plata de los jóvenes que ya están en universidad, eh, más toda la carga que usted tiene en la familia, no le alcanza, pues usted qué hace, usted trata de buscar otro recurso, trata de buscar otro trabajo, trata de mirar si de pronto puede conseguir un trabajo donde le paguen mejor. ¿M? Entonces, cuando no encuentra eso, pues usted qué hace, tiene que acudir necesariamente a endeudarse. Entonces dice, ok, me va a tocar pagar la universidad con un crédito del ICETEX. Entonces, ese es un mecanismo de endeudamiento. Eso mismo hace el gobierno nacional. Cuando no tiene plata, dice, ok, me toca salir a endeudarme. Y lo primero que hace el gobierno es salir a endeudarse dentro del país, es decir, de manera interna. ¿Y cómo lo hace de manera interna? Pues simplemente crea saca a la venta unos bonos del Estado, unos bonos de tesorería y los pone a la venta a ver quién los compra. Bueno, quién los compra, pero es decir, es básicamente que el comprador decida invertir, por ejemplo, 50 millones en bonos del Estado. Esos son unos bonos que que pagan muy poco interés porque no tienen mucha volatilidad y son más bien estables. Entonces, pues es una inversión segura. Por ende, a menor riesgo, menor pago de intereses. A mayor riesgo, mayor pago de intereses. En este caso, pues es menor riesgo, entonces no voy a obtener mucha utilidad. Pero ¿a quién sale y se los vende el gobierno? Pues fácilmente, o digamos que la mayoría de las veces, va y le golpea a sus amigos del sector financiero, a Luis Carlos Sarmiento, al Grupo Bancolombia, perdón, al Grupo Suramericana, eh, al Grupo Bolívar, y les dice, venga, écheme una manito, yo necesito que me compren estos bonos, porque es que necesito plata, estoy alcanzado, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Y entonces los bancos que dicen, bueno, yo como banco no le voy a comprar eso porque eso no me genera muchos intereses. Y además son a largo plazo, son a 10 años. 5, 7, 10 años. Entonces, pues digamos que los bancos no son muy amigos de eso. Entonces ellos prefieren y dicen, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Yo como banco no se los voy a comprar, pero yo tengo un negocito que se llama fondos de pensiones. Y esos fondos de pensiones, como no es plata mía, sino es plata de la gente, pues utilicemos esa platica y yo le compro esos bonos. ¿Listo? Entonces el gobierno dice, claro, de una, hagámosle. Y va el banco a través de sus fondos de pensiones y le compran al Estado todos esos bonos, ¿ok? Entonces ya el gobierno tiene platica y puede ejecutar las obras que necesita y darle continuidad al desarrollo del país. Pero cuando los recaudos por parte de ingresos corrientes no le alcanzan y los recursos de capital también son cortos y el endeudamiento interno ya lo copó, es decir, los fondos de pensiones ya le dijeron, no, ya no más, ya no tenemos más plata, ¿qué más le voy a ayudar? Búsquese otros clientes también y mire a ver cómo les vende eso, ¿sí? Entonces, cuando ya no tiene más a quién venderle, tiene que salir al exterior a endeudarse, ¿ok? ¿Y cómo se endeuda? Pues hay dos mecanismos. Usted puede fácilmente ir a la banca mundial, una banca mundial en donde digamos que los países más fuertes, los más ricos, eh, invierten en esa banca mundial. ¿Para qué? Para ayudar a los países en vía de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Colombia dice, venga, es que no tengo plata y yo necesito, ay, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ay, entonces, y estoy hablando como si fuera el gobierno. Entonces, ay, ¿qué les digo al Banco Mundial para que me presten 10 billones de dólares que necesito? Ah, es que voy a implementar ahora sí el acuerdo de paz. Entonces me voy a poner juicioso y ahora sí lo voy a sacar en este año que me queda. Entonces el Banco Mundial como que lo mira y dice, "Pues, tan bobo que cree que eso se saca en un año". Le dice, bueno, ¿y cómo nos va a devolver esa plata? Porque ahí, digamos que el Banco Mundial tiene una característica específica y es que no cobra intereses. Entonces, simplemente lo que hace el Banco Mundial es le presta ese dinero a los países para que el país se lo devuelva
en el tiempo pactado, pero el Banco Mundial tiene injerencia en el país. Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, a ver, ¿qué va a invertir? No, es que yo quiero invertir voy a echar a andar el acuerdo de paz ahora sí, porque es que como ya me voy a ir, yo quiero que se acuerden al menos que hice lo del acuerdo de paz y lo implementé. Ah, pero usted no era el que decía que lo quería hacer añicos. No, 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 eso era mi partido. Yo no, jamás. Entonces yo sí lo quiero implementar ahorita. Ah, bueno. ¿Y cómo lo piensa hacer? No, pues yo quiero, entonces, en principio, eh, reemplazar cultivos ilícitos. Ah, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? No, pues voy a echar glifosato y con eso entonces ya tengo terreno y voy a poner ahí a que cultiven otras cosas. Y le dice el Banco Mundial, pero no sea pendejo, pero ¿cómo le ocurre ir a decir que va a echar glifosato a ese tipo de cultivos? ¿No es que eso produce cáncer y daña la tierra y después no se puede volver a utilizar? Y no, como es de bruto. Entonces, coge este man y, ay, no, 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 sí, entonces, ¿y usted qué me recomienda? Y le dice el Banco, el Banco Mundial, le dice, ah, bueno, entonces, mire, usted lo que debería hacer es, tumbe todos esos cultivos manualmente, haga que las personas que están inmersas en ese tipo de actividad ilícita se comprometan a, a cambiar esos cultivos de coca por otro tipo de cultivos y usted les da un aporte, ¿ok? Denles más o menos 30 millones a cada uno y que con eso la persona empiece todo un nuevo proyecto productivo. Pero además eso debe ir acompañado de, de que el Estado preste seguridad, vigilancia y seguridad en esas zonas que son bien complejas. ¿Por qué? Porque eso está lleno de narcotraficantes y no solamente de narcotraficantes colombianos, sino también hay mexicanos y pues eso complica aún más las cosas. Entonces usted tiene que hacer eso y le comienza el Banco Mundial a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Y pues los gobernantes con su ego y sus cosas, a mí no me gusta que usted me venga a dar órdenes, entonces yo no quiero su plata, más bien me voy para el Fondo Monetario Internacional, que ellos allá sí me la prestan y pero se la prestan, pero le cobran intereses. Entonces uno dice, miércoles, y en dólares. Entonces, fregada la vaina. Entonces, ¿qué hace? Pues el que no quiere que tenga injerencia el Banco Mundial, pues se va para el Fondo Monetario, no le van a cobrar unos super intereses, pero como es que las deudas son grandes, estamos hablando, por ejemplo, hay de 10 billones de dólares, pues imagínese, así sea una tasa del 0,5%, eso en dólares es platica. Entonces, va este man y dice, no, pues yo no quiero su plata, a eso yo tengo allá mi partido, que es el que me ayuda, y va donde su jefe y le dice, no, ¿cómo se le ocurre? No sea bruto, yo no tengo plata para eso, vaya al Fondo Monetario, entonces se va para el Fondo Monetario, no, es que a ver si usted me presta una platica y se la presta. Entonces ya nos quedamos endeudados y nos endeudamos en dólares, que es peor. Es decir, si teníamos una deuda, de $1.000 con una tasa de 1.800 pesos, a hoy esa tasa ya no está en 1.800 sino está en 3.700, es decir, la deuda se nos duplicó, así literalmente. Entonces, hay que tener mucha precaución. Eso de salir a buscar dinero al exterior no es de lo más chévere, no es lo más indicado. ¿Por qué? Por lo costoso que le sale para el país. Pero, pues, este tipo de personas hacen ese tipo de actividades. Entonces, ellos tratan de estar, digamos que buscando ese tipo de recursos, pero como el que queda endeudado es el país y él ya se va dentro de un año, entonces, no me importa, además, bien imposible que me hicieron la vida en este gobierno, entonces, pues nada, ahí los dejo endeudados o yo, y a ver ustedes qué hacen. Y sí, eso es lo que hacen ellos. Buscan cómo endeudarnos, salir del lío y ya, y se van. Entonces, pues prácticamente esa es más o menos la dinámica que siguen los gobernantes cuando buscan recursos en el exterior. Vuelvo y digo, esto no es solamente de Colombia, esto es de todos los países de la región. ¿Listo? Y el otro forma, los otros recursos de capital son los que provienen de los establecimientos públicos vía rentas propias y recursos de capital. ¿Ok? Ahora, este es el mapa completo de los ingresos que percibe Colombia de diferentes fuentes, ingresos corrientes y recursos de capital. ¿Listo? Ahora, con ese análisis, ya lo que pasa a hacer el gobierno es decir, ok, voy a tener ese tipo de ingresos, ahora sí puedo hacer mi presupuesto. Entonces hace primero un presupuesto de ingresos, así como usted hace su presupuesto del mes,
que dice, mire, voy a destinar tanto para el mercado, tanto para las once de los niños, tanto para mis buses, tanto para la cuota del apartamento, y me quedaron, uy, pucha, me quedaron solo 30.000 pesos, ¿y qué voy a hacer con 30.000 pesos? Y yo le había dicho a la amiga esta de la oficina que saliéramos, y que la voy a llevar con 30.000 pesos. Entonces ya se empieza usted a descuadrar. Entonces, ¿qué hace? Se endeuda, pasa una tarjeta de crédito y dice, mire, sí, yo me comprometí a pagar el almuerzo, y esta vieja no es de las que va y se come un almuerzo corriente, sino toca un restaurante fino. Entonces ya le tocó al hombre bajarse por ahí de 200.000 pesos, endeudarse en 200.000 pesos. Entonces imagínense, ya se le empieza a poner crítica a la vaina. Pero bueno, entonces, ¿qué hace primero con estos ingresos? Elabora su presupuesto de ingresos y empieza a destinar, ok, ¿cuánto percibo a través de ingresos corrientes? Es decir, de ingresos tributarios, no tributarios y de otros aportes, estos tres, que son mis ingresos corrientes. De ahí voy a obtener 154 billones, 154,2 billones de pesos vía ingresos corrientes. Y eso me representa el 49% del presupuesto de la nación, de los ingresos. ¿Listo? El otro porcentaje fuerte a nivel de ingresos proviene de lo que son ingresos de capital, que es el 39%. Es decir, esta partecita, ahí que dice, esta partecita de abajo, los recursos de capital. Entonces, esto representa el 49% de los ingresos y esto el 39%. ¿Listo? Ahora, esos son 123,7 billones de pesos. 6% de la torta de los ingresos provienen de los establecimientos públicos con un aporte de 18,7 billones de pesos. El 5% de la torta proviene de los fondos especiales con 14,8 billones de pesos, y el 1% es el que proviene de la renta parafiscal con un aporte de 2,4 billones. Todo esto sumado me da un presupuesto de ingresos para el año 2021 de 314 billones de pesos. ¿Listo? En esta dirección pueden consultar el presupuesto completo. Eso es un libro, pero digamos que ahí está totalmente detallado. Luego viene lo que es el presupuesto de gastos para el año 2021. Entonces ya hice unos ingresos, ahora ¿cómo me voy a gastar esa platica? Entonces se pone a hacer cuentas el gobierno y dice, miércoles, en solo temas de funcionamiento del Estado, es decir, pago de funcionarios, el pago de arriendo de instalaciones públicas, todo ese tipo de cosas, se comen 185 billones de pesos. De 314 billones, el 59% se va en solo temas de funcionamiento. El otro rubro, que es el 22%, se lo lleva en temas de deuda, ¿sí? Ahí se está, digamos que de estos 314 billones, 70,5 billones de pesos se van en solo temas de pago de deuda. ¿Cómo paga la deuda? Entonces, recuerden que tenemos una deuda externa y una deuda interna. La deuda externa, el principal, digamos que el capital, se van a pagar, perdón, 5,6 billones de pesos, y en intereses vamos a pagar 8,5 billones de pesos, ¿ok? Entonces aquí nomás ya estamos pagando 14 billones y pico, ¿listo? Y aparte tenemos unas comisiones y otros gastos por 0,1 billones de pesos. Eso a nivel de deuda externa. A nivel de deuda interna el panorama no es mejor. En deuda interna tenemos de estos 70,5 billones, 17 billones se van al pago de capital de la deuda, 21,4 billones se van en temas de intereses, en comisiones y otros gastos, el 0,1 billones de pesos, y un fondo de contingencias por 0,8 billones de pesos. Todo esto me suma 70,5 billones de pesos. Y el saldo, que me queda apenas el 19% de 314 billones, lo voy a destinar en temas de inversión, en obras públicas, en proyectos sociales, etcétera, etcétera. Entonces apenas tiene 58 billones para medio poder hacer algo, ¿ok? El resto ya lo tiene comprometido. O sea, digamos que más del 80% del presupuesto nacional está totalmente comprometido. Entonces, imagínese si usted va a un banco y le examinan su nivel de pago y dicen, usted tiene un 80% de sus ingresos comprometidos. Usted que no le podemos prestar más. Usted ya está al tope. Usted pasó su tope.
¿ok? Que se supone que uno puede endeudarse hasta un 30-40% de sus ingresos. De ahí para adelante, con lo otro es para sobrevivir. Pero aquí Colombia tiene un o sea, tiene ya comprometidos el 80%, el 81% de sus ingresos en temas de funcionamiento y en temas de pago de deuda. Y el resto es solo para invertir, ¿ok? Entonces, digamos que el panorama no es que esté tan chévere. ¿Y en qué momento se descuadraron las cuentas? Pues muy fácil. Imagínense que esto es una publicación, un libro de la Universidad de los Andes. Estos son los autores Osorio y Pérez Reina. Y ellos hicieron un análisis en donde encontraron lo siguiente. Se dieron cuenta que el problema se empezó a descuadernar en nuestro país por allá desde la década del 60, en donde, ¿qué pasó? Imagínense que esta línea continua es los ingresos tributarios, ¿ok? Y la línea punteada es el gasto. Entonces comienza uno a ver, a hacer el análisis de la gráfica y encuentra que en 1960 el tema de los ingresos tributarios cayeron, pero el gasto creció y se mantuvo así casi que por 5 años, ¿sí? O sea, más el endeudamiento que los ingresos que se percibían para poder cubrir esa brecha. ¿Qué pasó? Que en 1965 el gobierno que dijo, llevo 5 años tratando de cubrir esa obligación y no he podido, me cansé. Entonces llama al Banco de la República. Señor Banco de la República, hermano, estoy en un problema, viejo, pero como yo soy su jefe, yo soy su presidente, entonces usted me hace el favor, me prende la imprenta de billetes y se me pone a imprimir billetes que necesito para poder cubrir este déficit fiscal que tengo acá. Y el Banco de la República, claro, obediente que es, ¡pum!, se pone a imprimir billetes y logran equiparar logran unir la brecha que había entre el gasto y los tributos, queda totalmente empalmada. Y así se mantuvo desde el 65 más o menos hasta el 68. Luego en el 68 vuelve y se sube el gasto. Y dicen, pero qué vaina, ¿cuál es el problema? ¿Por qué otra vez son más los gastos que los ingresos? Ah, no, pero es que no sabemos, estamos mirando, es que ya hay problemas, que la guerrilla, que no sé qué. Ok, listo. Entonces, duran ahí tratando de cuadrar el problema hasta 1975, cuando dice, señor Banco de la República, hágame un favor, lo llama a su presidente, imprima, préndame esa máquina a imprimir billetes e imprímame tanto. Y ¡prum!, llenan a Colombia de billetes y vuelve y se supera la deuda, imagínense. Teníamos ya un superávit frente a la deuda que había logrado bajar. Pero ya a finales de la década de los 70 comienza el gasto a subirse desproporcionalmente. ¿Y por qué se empieza a subir? Básicamente porque digamos que vienen problemas complejos, todo el tema de la guerrilla ya se dispara más, la lucha contra el narcotráfico, ¿m? Entonces ya hay que combatir al narcotráfico como un flagelo económico y social. Entonces eso empieza a generarle más obligaciones al gobierno. Y el gobierno de esa época, ¿qué dijo? Por allá en el 79 dijo, hermano, se me empezó a disparar otra vez el gasto. Son menos los ingresos que los gastos, entonces ¿qué vamos a hacer? Así duraron más o menos hasta el año 85, creciendo la deuda y reduciéndose los impuestos, y llegó un momento en que, esto lo hizo el ministro de Hacienda Junguito, dijo, no, 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 espere, antes de ir a prender la máquina de imprimir billetes, subamos impuestos. La gente tiene que ayudarnos a combatir este tipo de situaciones, no sé qué, decirse más, y comenzaron a subir impuestos. Entonces, esta es esta subida que se nota acá. Pin. Pero con toda esa subida no logran equiparar la brecha entre el gasto y los ingresos. Entonces vuelve y cae, se vuelve a ampliar la brecha acá cerca a los 90, y es ahí cuando el gobierno dice, ay, pues, pucha, no pude. Entonces, señores Banco de la República, impriman billetes otra vez. Y ¡prum!, arrancan y llenan a Colombia de billetes y se logra equiparar la brecha entre el gasto y el ingreso. ¿Listo? Pero viene un año bien importante, que es el año 1991. ¿Qué pasó en el 91? ¿Quién me puede contar qué hecho importante ocurrió en el 91? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia, Muy 4 de julio bien. del 2021, señor. Qué bien. ¿Cómo es tu nombre?
Miguel Antonio Pineda Costa. Listo, Miguel, qué bueno. Eso fue lo que pasó en el 91. Vino toda la constituyente, es más, eso vino desde antes del 91. Hubo que, digamos que el gobierno tuvo que meterse la mano al bolsillo para crear todo lo de la constituyente, nombrar a estas personas que se iban a encargar de elaborar la nueva constitución, y eso, obviamente, ¿en qué derivó? En que, pues sí, teníamos una nueva constitución llena de derechos para los ciudadanos, pero llena de deberes y obligaciones para el Estado. ¿Ok? Entonces, viene la implementación de la Constitución y es aquí en donde se desprende completamente o se dispara el gasto y los ingresos tributarios no van a la par con el gasto. Entonces, esa brecha se empieza a ampliar en la medida de los años. Y además viene algo muy importante que trajo la Constitución de 1991 y fue el hecho de darle independencia al Banco de la República. Entonces el gobierno no, la Constitución le dijo al gobierno: Chiqui, tú no puedes volver a llamarme al Banco de la República a pedir que impriman billetes, ¿ok? Y ustedes, señor Banco de la República, ustedes no tienen que hacerle caso al presidente. El único que puede pedirle a ustedes que impriman dinero son directamente el Congreso de la República vía una ley o dependiendo de ustedes si ven, si hacen un análisis de la política fiscal y monetaria, si eso se requiere, se hará. De lo contrario, a nadie le tienen que hacer caso. Entonces ya con esa independencia, cada que el gobierno decía: venga, Banco de la República, hágame el favor, si es que mire que estoy varado, yo le pago esa plata rápido. No, olvídese, no me llame para eso, cuelgue. Y comenzaba ya el Banco de la República a parársele firme al gobierno nacional y decirle: no, yo no voy a aprender esa máquina de imprimir billetes. Entonces, desafortunadamente, ese fue el hecho histórico que disparó lo que fue el gasto público en Colombia frente a los ingresos tributarios. Y aunque a partir de la década de los 90, bueno, realmente desde el año 85, el recaudo ha venido aumentando constantemente, pues nunca ha logrado llegar a equiparar el nivel de gasto, ¿ok? Y eso pues es complejo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a vivir en déficit, siempre vamos a estar endeudados, ¿ok? Entonces son situaciones que hay que tratar de combatir de una manera u otra. Entonces aquí tenemos como características de esta gráfica que hubo un aumento del gasto, aquí lo vemos, ¿sí? La línea punteada, sin precedentes luego de la Constitución del 91. Aquí fue el punto de quiebre en donde esto se desordenó completamente. Luego, el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. Siempre estuvo por debajo el ingreso tributario sobre el gasto fiscal. ¿Ok? En la década de los 60, de los 70 y de los 80, el déficit se pagó con emisión de dinero. Es decir, el presidente de la República de ese momento llamaba al Banco de la República y le decía: imprímame tantos billones porque estoy descuadrado en plata. Y por último, luego del 91, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Claro, porque como ya el gobierno no tiene potestad sobre el Banco de la República, el Banco de la República ya no le hace caso, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Salir y endeudarse a nivel interno vía sus amigotes, como los fondos de pensiones, para que le compren los títulos, o si ya ellos no tienen capacidad para comprarle más, sale y se endeuda en el exterior, en dólares. ¿Listo? Ahora, en términos de déficit fiscal y deuda, ¿cómo estamos? Pues básicamente aquí tenemos que hablar de varias cositas. Una de ellas es lo que se conoce como la regla fiscal. ¿Ok? ¿Qué es la regla fiscal? Es básicamente un compromiso que el gobierno debe honrar. ¿Para qué? Para poder reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. Es decir, tomar esta brechita que hay acá y poderla unir. Esa línea punteada con esta línea continua, unirlas para poder reducir este gasto público. Eso es lo que hace la regla fiscal. Obliga a que el gobierno tome medidas para empezar a reducir esos niveles de deuda y que se empiece a ver un panorama mucho mejor en un corto y mediano plazo. ¿Ok? Básicamente, digamos que ese
Bueno, han habido épocas, digamos que si analizamos esta gráfica, bueno, primero miremos acá, la regla fiscal en Colombia se implementó con base en la ley 1473 de 2011. Esa regla fiscal se creó en ese año, en el 2011, pero se implementó apenas en el 2012. ¿Listo? ¿Y qué busca esa regla fiscal? Garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer metas de déficit. Es decir, no le permite al gobierno endeudarse más o endeudarse hasta ciertos límites. Eso es lo que hace la regla fiscal. Y comprometer al gobierno a abonar los recursos que se necesitan a esas obligaciones. Entonces aquí tenemos la deuda del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Entonces la línea, la barra verde es la deuda bruta y la barra azul es la deuda neta. Entonces en el 2015 vemos como la deuda bruta había ascendido a 44,6% del PIB y la deuda neta al 41,8%. En el 2016 la deuda bruta ascendió un 1%, pasó del 44,6 al 45,6. Y la deuda neta también del 41,8 al 43,2 y ha seguido subiendo, pero mire que pues no ha sido tan escandaloso. De pronto del 2017 al 2018 que pasó del 46,4 al 49,3 y del 2018 al 2019 que pasó de 49,3 al 50,3. Pero ya en el 2020 y en el 2021 la cosa volvió y se descuadró gracias a su amigo el coronavirus. ¿Por qué? Porque saltamos de una deuda bruta del 50,3% del PIB al 64,8% del PIB. Y en el 2021 el tema no mejoró, antes empeoró, llegando a una deuda nacional en términos porcentuales del PIB del 65,2%. ¿Ok? Eso es grave. ¿Por qué? Porque hemos estado empeorando. ¿Sí? No hemos logrado disminuir las metas que nos habíamos trazado con regla fiscal. ¿Y aquí qué hizo el comité de la regla fiscal? Aprobó la suspensión de esa regla fiscal en Colombia durante el 2020 y el 2021. Por eso este crecimiento en la deuda, del 50,3 al 64,8, 15 puntos porcentuales se disparó la deuda de un año a otro. ¿Por qué? Porque el comité de la regla fiscal, ¿qué dijo? Dijo, no, hermano, mire, la vaina está dura, no, la economía está apagada, hay mucho desempleo, hay personas pasando necesidades, entonces que el gobierno se endeude, hermano, y trate de ayudar y sacar adelante la nación, porque no hay de otra. Y eso fue lo que hicieron, en pocas palabras. Entonces, digamos que con todo el tema de la llegada de la pandemia, pues básicamente ha aumentado el nivel de deuda del gobierno y se proyecta un mayor déficit fiscal para este año. ¿M? En concreto, digamos que el Ministerio de Hacienda prevé que el déficit aumente a 8,6% del PIB, es decir, que suba unos 3,5 puntos porcentuales más de lo que se esperaba en el marco fiscal de mediano plazo, que pues digamos que aspiraba a que llegara ese, ese incremento de la deuda apenas al 5,1, pero ya el ministerio está diciendo que va a llegar al 8,6%. Y aunque se suspendió la regla fiscal durante el 2020 y 2021, con estas cifras de déficit cada vez es más difícil llegar a las metas planteadas para el año 2022. O como dice Uribe, para el ojo con el 22 y ojo claro porque no es que estamos bien endeudados, no tenemos cómo salir de ese atolladero. Entonces, las metas del déficit según el marco fiscal de mediano plazo eh, tenía los siguientes cálculos. Para el 2021, que el déficit subiera un 5,1% del PIB y para el 2022 que ese incremento fuera apenas del 2,5% del PIB. ¿No? Pero ¿qué ha pasado? El déficit fiscal ha venido aumentando. En el 2012 al 2013 pues se mantuvo constante con un 2,3% del PIB, luego en el 2014 subió al 2,40%, luego en el 2015 al 3%, luego en el 2016 al 4%, ha sido el pico. Luego bajó en el 2017 al 3,6, luego al 3,1 en el 2018 y en el 2019 llegó al 2,50. Pero con la pandemia el tema se disparó de nuevo, llegando al 2020
con un déficit de 7,80% del PIB, y se espera que para el 2021 llegue a 8,60. ¿Ok? Entonces, el tema no pinta nada bien. Digamos que los expertos consideraron que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021, pues para ellos eso fue razonable, pero el Comité de la Regla Fiscal señaló que es indispensable garantizar la reducción de la deuda a partir del año 2022. Y básicamente lo que quiere decir el Comité de la Regla Fiscal es, bueno, ya paren la recocha, el tema, ya tenemos que mirar otro tipo de alternativas, bloqueemos todo tema de endeudamiento del gobierno, porque estos son felices endeudándose, como ya se van a ir, entonces dejan al país sumido en una deuda impresionante, y de aquí en adelante vamos a tener son solo problemas. Entonces, pues hay que tener mucha precaución con ese tipo de cosas, porque pues el tema no pinta muy bien. ¿Listo? Mm, digamos que cuando hay un déficit fiscal, es decir, cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues hay cuatro maneras de pagar ese gasto público. La primera es con ingresos tributarios y con las utilidades de las empresas estatales. Esa es una manera de poder eh, pagar ese déficit fiscal. Pero cuando eso no es suficiente, entonces hay que acudir a otra estrategia, y es con la emisión de dinero, así como se hizo en la década de los 60, de los 70 y de los 80. Otra alternativa es por medio de la venta de activos del Estado, ¿sí? Y otra es saliendo a endeudarse, ¿sí? Es decir, el Estado emite esos títulos de deuda para que entidades como los fondos de pensiones se los compren, ¿sí? Esos son los cuatro caminos o las cuatro salidas que tiene un gobierno cuando su déficit fiscal es muy alto y está buscando estrategias para disminuirlo. Entonces, a pesar de la regla fiscal creada en 2012, la deuda ha seguido creciendo, en parte por la depreciación del peso, y se estima que crecerá aún más por la pandemia. Entonces, aquí tenemos dos gráficas, una que habla acerca del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central y otra que habla acerca de la deuda fiscal del Gobierno Nacional Central. Entonces, mire que las gráficas tienen casi que el mismo comportamiento, ¿m? Pero digamos que en la gráfica de la derecha, aquí se empieza a notar que en el año 2012, por acá, que en ese año 2012 la deuda fiscal empieza a subir, y eso que teníamos una regla fiscal implementada, ¿sí? Recuerden que la regla fiscal se creó en el 2011, pero se implementó en el 2012. ¿Y por qué entonces, si implementamos regla fiscal acá, por qué ha seguido creciendo la deuda? ¿Sí? Es como la primera pregunta que uno se hace. Pues básicamente se ha incrementado esa deuda. ¿Por qué? Porque la deuda que ha adquirido el gobierno ha sido en dólares. Y teniendo en cuenta que nuestra moneda no es la más fuerte, ¿sí? Es la segunda moneda más depreciada en la región, no le ganamos sino a Venezuela. El resto de países están por encima nuestro en tema de la moneda. Entonces, esa depreciación de esa moneda frente a las deudas que hemos adquirido en dólares, pues eso ha hecho literalmente que esa deuda que yo tenía de $1.000, que había adquirido a una tasa de cambio de 1.800 pesos, pues hoy tenga que pagar 3.700 pesos por cada dólar que me endeudé. Entonces, la deuda se me duplicó literalmente. ¿Ok? Y así pues es muy difícil cubrir las obligaciones. O sea, usted puede tener la regla fiscal que quiera, pero si se endeuda en dólares, esta va a ser la tendencia a seguirse endeudando. ¿Ok? Es decir, no, nunca va a haber, usted está echando como esa plata la está echando a un hueco, pero un hueco sin fondo, nunca lo va a poder llenar. ¿Mm? Y aquí tenemos dos gráficas que son un muy buen comparativo. Por ejemplo, aquí tenemos la misma gráfica que vimos al comienzo, en donde está la línea punteada del gasto y la línea continua de los tributos, y vemos cómo en los años en los que el gobierno decidió prender la máquina de imprimir billetes, directamente la inflación se disparó. Entonces, mire cómo en la década del 60, bueno, en el quinquenio del 60 al 65,
se prendió la máquina para imprimir billetes y de una vez la inflación se subió al 34% en el año 63. ¿Ok? Luego empezó a ser controlada la inflación, ¿sí? Llegó a un mínimo del 9%, luego volvió y se disparó al 14%, lo lograron bajar de nuevo, lo tuvieron un poquito controlado hasta que llega otra impresión de billetes en la década del 70, en donde comienza la inflación a dispararse y llega hasta un tope del 26%, luego continúa en el año 76 a un tope del 28%, se sigue manteniendo hasta el año 80 en el 28%, y luego la logran bajar a una tasa más o menos del 16%. ¿Para qué? Para que luego vuelva a subirse esa inflación hasta llegar a un tope más o menos del 32-33%. Entonces, estos son los picos en donde hubo impresión de billetes. ¿Ok? Entonces, mire que la relación entre la impresión de dinero y la inflación son directamente proporcionales. En la proporción en que se imprimen billetes, en la misma proporción crece la inflación. ¿Ok? Y mire además cómo luego cae esa inflación a raíz de la implementación de la Constitución del 91, cuando le da independencia al Banco de la República. Entonces el Banco de la República apaga y bota la llave de la imprenta de billetes y la inflación comienza a caer, pero sostenidamente, ¿ok? Hasta el sol de hoy, en donde la tenemos un poquito más controlada que lo que la teníamos en ese entonces. Entonces, básicamente acá, lo que nos deja de enseñanza estas gráficas es que hay que apagar la máquina de imprimir billetes. ¿Y por qué digo que hay que apagar la máquina de imprimir billetes? Porque he escuchado que Petro es una de las personas que está insinuándole a Duque, que pues Duque no es que sea el que más lo escuche, pero igual por ahí le manda sus tweets y le dice que el gobierno debería imprimir billetes para poder sacar a la población de la situación en la cual se encuentra. ¿Ok? Obviamente, pues hay personas que están a favor de esa tesis. Obviamente, pues digamos que hay dos tendencias. Hay una tendencia de los economistas ortodoxos, que son los que creen que en la medida en que se prende la máquina de imprimir billetes, se dispara la inflación, ¿sí? Esos son los economistas ortodoxos, pero hay unos economistas heterodoxos que esos son los que dicen, ay no, pero ¿cómo van a decir que entonces solo porque aquí se aprendió la máquina de hacer billetes se disparó la inflación? Hay que mirar con detenimiento qué más pasó en esa época. Y tienen razón, también hay que mirar qué más pudo haber pasado que influyó también en el dispare de la inflación. Pero algo que podemos darnos cuenta, evidentemente, es que cuando se apagó y se olvidó, básicamente, de esa impresión de billetes, la inflación no paró de caer. ¿Mm? Entonces, pues ahí hay un temita que está en el tintero para que ustedes lo tengan presente y lo contemplen al momento de elegir su candidato. ¿Ok? Dime. Una preguntita, profe. Sí. Su merced, ¿a cuál voto iría? ¿A la impresión de los billetes o a que sigamos igual? No, yo no creo en la impresión de los billetes. Yo sinceramente, digamos que, y eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos se agarró como loco a imprimir billetes. Luis, bueno, aquí yo siempre hago la misma pregunta. Ustedes saben que hay tres formas de inyectarle dinero a una economía. ¿Saben cuáles son? Profe, incrementando la producción o incrementando la producción de billetes, la otra. Bueno, digamos que dentro de las tres formas que hay para inyectarle dinero a una economía está la primera, que es por medio de la imprenta de billetes, ¿sí? Pero con esa maquinita apenas se inyecta el 5% del dinero de una economía, ¿no? Luego viene lo que es la creación de dinero con base en deuda. Y usted dirá, pero tan bobo que está diciendo, ¿cómo así que con base en deuda se va a crear dinero? Pues sí, cuando a usted lo llaman, sobre todo en esta época, en donde pues las tasas de interés están bajas, que no demoran en subir,
lo llaman a usted y, oye, hola Miguel, ¿cómo vas? Miguel, es que estamos viendo y tú eres un muy buen cliente, qué chévere, nos alegra y estamos complacidos de que tengas aquí tu cuenta de ahorros. Por ese solo hecho, te vamos a ofrecer un crédito de 70 millones. Ya, si tú quieres simplemente ven y firmas y te damos esa platica ya. Eso eran 70 millones que no existían en la economía. Cuando Miguel se acerca al banco, firma y le dan ese dinero, se lo inyectan en su cuenta de ahorros, es un dinero que con base en deuda se está creando ese dinero. Así lo crean los bancos comerciales. Y de esa manera se inyecta el 80% del dinero en una economía. Entonces ya vamos en el 85%, ¿no? El 5% por medio de la imprenta de billetes y el 80% por parte de la deuda. Entonces, van dos formas. Y la última forma se denomina la flexibilización cuantitativa. ¿Y qué es la flexibilización cuantitativa? Es cuando digamos que yo soy digamos que estamos en Estados Unidos. Entonces, yo soy el gobierno, ¿sí? Yo soy Trump. Entonces, yo Trump le dije al Banco de la República en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, le dije, oiga, hermano, mire viejo, se me disparó pucha, yo no sé qué pasó, se me disparó el COVID acá en Estados Unidos y, y aparte un bobo de esos me dijo que no, que eso que era lo que le inyectaban a las personas, eh, cloro, una cosa de esas. Y eso no funcionó del todo, hermano. Y entonces esto se me llenó, la gente se me está muriendo. Entonces, hágame un favor, hermano. Yo voy a sacar unos títulos, pero yo no quiero que me los compre cualquier persona. Yo quiero que me los compre usted, Reserva Federal. ¿Listo? Y de esa manera, esa plática que usted me va a dar por la compra de esos títulos, lo que vamos a hacer es que le vamos a inyectar esa plática electrónicamente a la cuenta de este listadito de estas 30 millones de personas que están desempleadas, a esas 30 millones de personas, con esa plática que usted me va a dar, inyéctele a ellos mensualmente a cada persona $1,400, ¿ok? ¿Por qué? Porque son personas que son ciudadanos norteamericanos que se quedaron sin empleo y necesitan una ayuda. Entonces, vamos a crear el dinero de esa manera. Con esa flexibilización cuantitativa, que es crear dinero electrónico entre el gobierno y la Reserva Federal, se inyecta el otro 15% del dinero en una economía. Entonces, ya tenemos el 100% y tenemos una economía llena de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esa cantidad de dinero circulando en la economía, cuando hay pandemia, pues el tema va y viene, ¿sí? No me afecta tanto. ¿Por qué digo que no me afecta tanto? Porque son más de 30 millones de personas que están sin empleo, que apenas le están dando una ayuda de 1.300, $1,400 y eso y la persona lo atesora, lo cuida, ¿sí? Entonces, esa persona no se va a ir de viaje, no va a irse a comprar un celular, ni va a ir a cine. No, esa persona cuida esa platica. ¿Por qué? Porque no sabe de aquí a mañana qué pueda pasar, ¿sí? Es más, el que tiene trabajo comienza también a ahorrar. Dice, no, yo no me voy a ir a gastar la plata, no, sí, igual, ¿a dónde voy a viajar? ¿Qué celular me voy a ir a comprar? Nada de eso. Entonces la persona guarda su platica. ¿Por qué? Porque tiene incertidumbre de qué pueda pasar en el futuro. Entonces, a raíz de eso, como se está inyectando dinero a la economía, pero la gente la tiene guardadita o la está gastando estrictamente en lo necesario, pues no se nota la inflación. Está controlado porque la gente lo está gastando en lo que es, en sus necesidades básicas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se empieza a flexibilizar las medidas de cuidado, de autocuidado? Entonces ya se abre la economía, las personas vuelven a trabajar y todo esto, todo vuelve como a entre comillas, la normalidad. Entonces ya las personas comienzan a decir, ok, ya yo tenía una platica, esos $1,400, pues me estaba llegando a mí, pero también le estaba llegando a mi esposa y le estaba llegando a mis dos hijos. Entonces teníamos en total casi, digamos que $5,000 que nos estaban llegando, pues nosotros apenas gastábamos 1,000 y los otros 4,000 los estábamos ahorrando. Entonces ya cuando se empieza a reactivar la economía, ahí es que empieza a salir toda la gente con su dinero a comprar ropa, a salir de viaje, a comprarse el último celular, a comprarse el último Mac.
todo ese tipo de cosas, y se empieza a ver la circulación de dinero, pero casi que un año después, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pandemia tenía a todo el mundo en incertidumbre y todo el mundo estaba prevenido al tema. Cuando las cosas vuelven a la normalidad, pues el tema vuelve otra vez a reactivarse y las personas pues van otra vez y se gastan el dinero, ¿ok? Y al ver ese circulante de dinero, la inflación tiende a dispararse. Por eso es que hoy estamos viendo que muchas personas también en Estados Unidos no están yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque les conviene más quedarse en casa y seguir recibiendo ese cheque que le está consignando el gobierno. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué me voy a ir a poner a correr, a madrugar, a que me insulten, a que me traten mal? Si aquí por no hacer nada me estoy ganando $1,400, pues yo me quedo acá en la casa. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Es más, hay mucha demanda de empleos hoy en día en Estados Unidos porque hay muchas personas que no volvieron a sus sitios de trabajo. Y por otra parte, los millennials, nosotros los millennials, nos dimos cuenta, los millennials se dieron cuenta, básicamente, ustedes, y aquí un paréntesis, ¿ustedes saben cuál es la definición de tristeza? Tristeza es que uno haga un buen chiste y nadie se ría. Pero eso lo pagarán ustedes más adelante. Yo lo sé. ¿Cómo no se ríen de mis chistes, por Dios santo? No, no. Sagrado rostro. Bueno, sigamos hablando de política tributaria porque no hay de otra. Entonces, los millennials, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, no me están valorando en mi trabajo, este jefe que tengo es tirano, es un tipo que me hace venir al sitio de oficina pudiendo yo trabajar desde la casa de forma remota y todo esto, y me están tratando mal, entonces renuncio. Y están dejando esos puestos abandonados. ¿Por qué? Porque les están ofreciendo en otros países un puesto remoto en donde la persona maneja su tiempo con un mejor salario y sin tanta presión. Entonces, digamos que esa es la situación que hoy en día se está viviendo directamente en Estados Unidos y se espera que haya una hiperinflación en un corto o mediano plazo. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, profe, una preguntita. Sí, anteriormente, no me acuerdo en cuál año, hubo una pandemia que fue creo que casi la más grande antes del coronavirus. Y también la economía estaba mal. Eh, ¿qué el país o qué países tuvieron como su alternativa con base a la pandemia que hubo anteriormente? ¿O cuáles fueron como las maneras que hicieron para que la economía no se bajara tan bruscamente por esa pandemia? Ok, bueno, estamos hablando de la gripe española, que española solo tiene el nombre porque fue una gripe que salió en Estados Unidos, creo que fue por allá en Arizona, y se propagó por el resto del mundo. Fue una gripe que creo que mató como al 10% de la población. Fue dura, sí, fue algo bien complejo. Pero digamos que eso fue como a comienzos del milenio de 1910, 1920. En esa época, pues digamos que eh, se sintió mucho la crisis de manera local, ¿sí? Es decir, los países, cada quien tenía su propia crisis debido a que pues no había tanta globalización, debido a que pues digamos que entre países no es que hubiese mucho comercio y pues digamos que el tema del turismo no estaba como lo está en esta época. Entonces digamos que no fueron tantas empresas las que se vieron volcadas como las que se vieron hoy en día, ¿sí? Esta pandemia nos enseñó que si algún sector fue el que se vio más golpeado, fue precisamente el sector turístico. Ese sector fue el que llevó más de toda la carga de esta pandemia y pues precisamente en esa época no estuviese muy desarrollado ese tema, entonces no se sintió tanto el tema de una crisis a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no existía la globalización que hoy hay y cada país pues se dio sus mañas de salir adelante en el tema. Aparte pues ese tipo de situaciones se vieron opacadas por la Primera Guerra Mundial,
luego la Segunda Guerra Mundial, que es así, trajeron, digamos que graves crisis, ¿sí? Por ejemplo, Alemania, es que Alemania no aprende, man, o sea, se pone de alevosía en la Primera Guerra y le dan su merecido. Y vuelve y en la Segunda Guerra y hacer lo mismo. Claro que esa sí casi la gana, pero volvieron y lo atendieron. Y claro, ya quedó totalmente destruido. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la única manera de poder salir de la deuda? De esa situación en la que estaba sumida Alemania, totalmente destruida, pues simplemente decirle a los pensionados, mis amores lindos, no les podemos seguir pagando su pensión, así que olvídense de eso. ¿Por qué? Porque el resto de la población está echando hambre. Entonces, comenzaron a hacer ese tipo de recortes, pero se empezó a subir digamos que el gobierno, ¿cuál fue la salida que encontró? Imprimir billetes y llenar de dinero para tratar de sacar a la economía adelante. Y esto lo que hizo fue que Alemania se sumiera en una hiperinflación de las más fuertes a nivel mundial. O sea, han habido 4 o 5 países que han sufrido grandes momentos de hiperinflación. Alemania, Hungría, eh, Alemania, Hungría, pucha, se me olvidó el otro. Mm, Venezuela es uno de esos. Y hay un país africano, no me acuerdo si la República del Congo o Zaire, una cosa así, en donde la hiperinflación está totalmente desbordada. Es decir, usted va a ir a hacer mercado y le toca llevar una carretilla llena de billetes para poder pagar el mercado. Imagínese el nivel de hiperinflación que hay tan bárbaro, que es un poco lo que está pasando en Venezuela. Entonces, de esa forma, y para darte respuesta a la pregunta, debido a la globalización, el tema del impacto económico se vivió de manera muy local y cada país trató de matar, como dicen las abuelas, matar sus pulgas. Cada quien mata sus pulgas como puede. Y eso fue lo que hizo cada país, ¿sí? Lo que pasa es que acá, esta pandemia, debido a la globalización, pues se propagó mucho más rápido, pero pues la única medida fue encerrarnos y con ese encierro, pues se logró mitigar un poco, mitigar cuando no habían tantas variantes, mitigar cuando el tema no estaba tan complejo, cuando ya nos dieron, listo, todos para afuera otra vez, ¡pum! Ahí fue cuando todo se volvió a disparar, empezaron a salir más variantes y los países que medio la tenían controlada, pum, o sea, se empezaron a descuadrar y empieza esta pandemia a pasarles una factura mucho mayor. Y se empieza a ver entonces sectores económicos muy golpeados, el comercio, ¿sí? Y ustedes saben que hoy en día mucho del comercio se mueve vía Internet. Entonces, yo compro vía Amazon y Amazon me envía. Entonces, pues ya no tenía mucho acceso a eso y además le daba a uno miedo. Uno decía, no, pero puche, ¿qué tal el empaque? Y que lo han tocado tantas personas y no, 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 yo no quiero. Entonces, ese tipo de cosas, esos sectores que se vieron más golpeados, comercio, turismo, ¿qué otro? Las aerolíneas, todo ese sector, pues sufrió y fue el que más llevó del bulto, como se dice, en esta pandemia. Entonces, pero eso fue gracias a la globalización. La globalización tiene cosas muy buenas, pero en este caso nos jugó una mala pasada con la pandemia. ¿Ok? Listo, entonces esto lo quería comentar como para dar un contexto de cómo es la situación hoy en día de nuestro país frente al tema impositivo. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de otro tema en donde vamos a abordar una temática bien importante que ya tiene que ver directamente con el desarrollo del curso. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a hablar de lo que es la tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. ¿Listo? Usted dirá, uy, pero todos esos temas, ¿en qué momento? Y nos queda media hora de clase. No, fresco, ahí lo vamos desarrollando entre esta y la otra clase. ¿Listo? Así que cójala suave. Entonces, eh, vamos a hablar acerca de esta temática, pero esta temática tiene tanto de largo como de ancho. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a analizar unas épocas de tiempo que son las mismas épocas de tiempo que ustedes van a analizar en el conversatorio para poder sacar esos temas eh,
en el conversatorio poderlo sacar adelante, ¿listo? Entonces, vamos a... No sé por qué no me anda la presentación a mi chica. Se trabó. Les recomiendo a aquellos que no me han mandado el nombre de la pareja para desarrollar la exposición, que lo hagan en el transcurso de esta semana para poderles asignar tema. ¿Listo? Apenas me lo han reportado, ya les digo. Es de solo parejas, ¿sí? Sí, sí, señores, es parejas, Sí, ya les listo. muestro. Bueno, aquí están los equipos del conversatorio. Y básicamente, no, nadie me ha dicho cuál es la pareja. Para colmo de males, vea eso. Entonces, si tienen la pareja, porfa, les recomiendo un correíto en donde me diga, profe, yo voy a hacerlo con fulano, listo, de una los voy ubicando y les asigno tema, ¿ok? Para que lo vayan leyendo, ¿ok? Es la temática que está publicada en la plataforma y pues vale la pena que ustedes también indaguen por su cuenta un complemento para ese tipo de lecturas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es sí, listo, por fin, ay, mi chica. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la estructura tributaria en Colombia, ¿sí? Digamos que la evolución de esa estructura tributaria en nuestro país, esa evolución de esa estructura tributaria la vamos a analizar en un periodo entre 1985 y 2018, ¿ok? Y esa evolución ha respondido a distintos fines. Eh, digamos que en principio ha tratado de estabilizar las finanzas públicas. Ese ha sido como el primer propósito que se ha trazado esa estructura tributaria en nuestro país, ¿ok? Tratar de estabilizar esas finanzas públicas. En segunda instancia, sustituir impuestos externos por impuestos internos. Y en tercer lugar, tratar de cumplir con principios de equidad, neutralidad, simplicidad, que ese no han podido, competitividad y financiar estrategias públicas, por ejemplo, estrategias de derechos sociales, estrategias de seguridad, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa evolución de esa estructura tributaria en nuestro país le apunta a esos tres temas. Primero, estabilizar las finanzas públicas. Segundo, sustituir impuestos externos por internos. Y tercero, buscar el cumplimiento de principios como equidad, neutralidad, simplicidad, competitividad y financiar estrategias públicas. Y para alcanzar estos objetivos, las reformas tributarias que han hecho, pues han echado mano de distintos mecanismos con impacto sobre el monto recaudado, sobre la evasión y sobre la distribución del ingreso. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que se distinguen tres periodos específicos. El primer periodo, de 1985 a 1994, esta es una década de reformas económicas y atravesada la constitución política, ¿sí? En este periodo se llevaron a cabo dos grandes reformas, la apertura comercial y la constitución de 1991, ¿sí? Con la apertura, digamos que con esa apertura económica que hizo Gaviria, que fue una apertura a las patadas y nos hizo quedar bien mal, sobre todo al sector agropecuario, pues se buscó básicamente sustituir impuestos a la actividad externa por impuestos internos. Y por otro lado, la constitución política del año 91, ¿qué hizo? Presionó el gasto social y otros sectores públicos al alza. Entonces, esa es una primera foto que tenemos ahí. El otro periodo importante es de 1995 a 2004, ¿sí? Eso se conoce como el periodo de ajuste a la nueva institucionalidad, seguida por años de crisis por crisis de economía nacional. Y en esta época, en ese lapso de tiempo del 95 al 2004, digamos que en esa época se realizaron los ajustes necesarios para poder cumplir con el mandato constitucional, ¿ok? O sea, para poder implementar
a total cabalidad la Constitución del año 91. En 1999, Colombia enfrentó la peor crisis económica contemporánea, ¿sí? ¿Alguien recuerda a qué se debió esa crisis? Profe, creo que tuvo que ver con crisis del sector financiero, especialmente la quiebra de las cooperativas. Exactamente, muy bien. Miguel. Señor, Y hermano, estás acabando con todos los puntos, viejo. Pero bien, qué chévere, sí, señor. Eso es, bueno, esa es una parte, porque digamos que la verdadera crisis fue en el sector de la construcción, bueno, el sector financiero, pero básicamente impactado por todo el tema de el UPAC que se disparó. ¿Ok? Espérame. Oye, Miguel, ¿cómo es tu apellido? Miguel Antonio Pineda Costa. Miguel Antonio. Hubo otra persona que participó ahorita haciéndome unas preguntas y haciendo unos comentarios. Fui yo, profe. Ah, sí, ¿cómo es tu nombre? Daniel Da- Eduardo Páez. Qué bien, Daniel Eduardo Páez. Páez. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, yo les estoy colocando aquí los punticos por la participación. Recuerden que esos punticos les ayudan para quedar eximidos, ¿ok? Entonces, participen, que eso, participar paga. Entonces, sí, básicamente en el año 99, digamos que el UPAC se desbordó. El UPAC, básicamente, ¿qué hizo? Empobrecer a las personas. ¿Por qué? Porque básicamente las personas que habían adquirido vivienda en esa época y que su tasa de interés la había pactado en UPAC, pues eso se disparó completamente al punto en que las personas ya tenían que tomar la decisión en si eh, seguían pagando la cuota del apartamento o comían, ¿sí? Se imagínese un padre de familia, ¿qué decisión va a tomar? ¿Le doy la plata al banco o le doy la comida a mis hijos? Entonces las personas que optaron por colgarse, no seguir pagando esa cuota y su deuda seguir creciendo hasta el punto en que eso llegó a un límite en donde muchas, pero muchas familias perdieron su casa. eh, Obviamente, pues ellos preferían tener tranquilidad a seguir pagando algo que les estaba robando la paz y obviamente eso pues llevó a que muchas instituciones financieras tuvieran gran cantidad de activos fijos ahí almacenados. Bueno, almacenados es una palabra porque ¿quién almacena un apartamento o una casa? Pero sí digamos que tener eso en sus inventarios para mirar en qué momento los vendía y nadie les compraba porque pues aparte de eso, todo el mundo tenía miedo a endeudarse y por otro, pues al sector económico, al sector financiero estar golpeado, pues ¿qué pasa? Lo que primero se resiente es el sector de la construcción y el sector de la construcción en Colombia particularmente jalona mucho la economía, ¿ok? Entonces dependemos mucho de lo que haga el sector de la construcción. Entonces un sector financiero en crisis, un sector financiero que no estaba en capacidad de seguir financiando más obras de vivienda. Entonces los constructores que hicieron empezaron a restringirse, empezaron a despedir personal, empezaron a parar las obras que estaban desarrollando y esto generó una gran crisis. Crisis que, ¿cómo solucionó el gobierno? Pues en principio dejó morir algunas entidades, sobre todo las cajas de vivienda, ¿cómo es que llaman? Casas de vivienda, cajas de vivienda, bueno, se me olvidó. Ahorita que me acuerde se los digo. Interés Eh, social. ¿Perdona? De interés social. No, eran unas corporaciones, por ejemplo, Conavi. Conavi profe, las era, corporaciones de ahorro y vivienda. ay, eso, mi hermano, Conavi, con casa, Gran Ahorrar. exacto, todas esas quebraron. ¿Cómo es tu nombre, Miguel? Señor, Oh, hermano, pero viejo. Mentiras. Esas corporaciones de ahorro y vivienda fueron las primeras que empezaron a quebrar. ¿Por qué empezaron a quebrar? Porque por ahí era
Esa era la figura que usaban los bancos para destinar los recursos y poder impulsar el sector de la construcción. Y obviamente, en la medida en que impulsaban el sector de la construcción, esto hacía que las personas se endeudaran y esos bancos, uno digamos que directamente llegaba a esos bancos, ¿sí? A pedir los créditos y todo eso. Entonces, digamos que esa crisis se llevó por delante muchas cooperativas y estas corporaciones de ahorro y vivienda, ¿ok? Obviamente, pues al gobierno le tocó ahí hacer un alto en el camino, decir, bueno, ¿quién es el que está más mal? E inyectarle capital. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis financiera en un país, esa crisis por lo general produce un efecto dominó. Y ese efecto dominó tiende a llevarse por delante toda la economía de un país. Por eso es que en el 2008, cuando hubo la crisis financiera en Estados Unidos, gracias a Lehman Brothers, que fue lo mismo, trató de, digamos ¿qué hizo Lehman Brothers? Eh, Comenzó a darle crédito a diestra y siniestra a todo el que le pedía. Y esto, ¿qué hizo? Generó una burbuja porque se estaba moviendo mucho el sector de la construcción, entonces los precios iban subiendo. Y esto iba siendo manipulado por Lehman Brothers. Entonces, en la medida en que iban subiendo los precios, ellos cada vez iban haciendo más ricos. ¿Por qué? Porque más gente les iba comprando y a un precio mucho más alto. La tierra estaba sobrevalorada. Entonces, pues esto llevó a que en un momento dado el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, ya le había dicho a Lehman Brothers, pilas que usted está haciendo un torcido ahí, no lo siga haciendo, cuídese de eso porque usted se va a ir a la quiebra y yo no lo voy a salvar. Y este man le hizo caso omiso a las palabras y preciso, estalló la crisis, quebró Lehman Brothers, el gobierno lo dejó morir y lo que se hizo fue inyectarle dinero a los otros bancos que iban también en picada, porque pues todo esto es un negocio en cadena. ¿Por qué digo que es en cadena? Porque si usted vende apartamentos, por lo general usted vende ese apartamento con seguro de terremoto, con seguro de vida, con seguro de desempleo y esos seguros, pues digamos que usted hace alianzas con grandes compañías para tener un producto un poco más barato que se lo vendan a Lehman Brothers, por poner un ejemplo, y ese beneficio también de una u otra manera tratar de trasladárselo a los clientes que le están comprando a Lehman Brothers. Entonces, quiebra Lehman Brothers, se lleva por delante a esas grandes aseguradoras AIG, una de ellas, una británica muy grande, y estas también tienen otros tipos de negocios anexos a esta actividad principal y todo eso quebró. Entonces, eso fue lo que desató la gran crisis económica en el año 2008, 2008-2009. ¿Qué es más o menos lo que estamos viviendo ahora con Evergrande? Que es básicamente la gran crisis que se está viviendo en China. ¿Por qué? Porque China agarró como loco, como si no hubiera mañana, a construir edificios y apartamentos y venda y venda y venda. Y el chino tiene una particularidad muy específica. Bueno, de por sí el asiático tiene esa misma característica y es que es muy disciplinado y muy ahorrador. Entonces, ¿qué hacen ellos? El chino, por lo general, ahorra su platica, compra su casa de contado, no se endeuda, sino la compra de contado, y ahí se van a vivir. Cuando ya tienen sus hijos y sus hijos están grandes, de regalo de bodas, les regalan una casa o un apartamento. Entonces, para las niñas que me están escuchando, consígase un marido chino y verá que se le va a dar una buena vida. ¿Por qué? Porque para ellos lo primordial es la casita, ¿sí? Es tener su casa, tener su techo y tener ese tipo de estabilidad. Entonces, ¿qué hace el chino? Entonces dice, ok, comienza el rumor, porque es que todo esto de las burbujas se crea por rumores. Entonces comienzan a surgir muchos rumores en el país y oiga, que mire que en tal lado están vendiendo apartamentos y ¿qué hacen? Evergrande por lo general construía a las afueras de las ciudades. ¿Y por qué a las afueras? Porque es que la artimaña que usaban para vender era, no, es que mire, yo estoy construyendo aquí a las afueras de la ciudad. Yo sé que queda lejos del centro y de donde toda la gente trabaja y eso, pero es que aquí esto es un sector exclusivo. Aquí solamente van a vivir extranjeros. Entonces, pues yo no le puedo vender a usted, pero pues si usted me lo compra, yo hago una excepción y se lo vendo, ¿sí? Pero eso sí nos toca aquí calladitos y todo, y hacemos ese negocio. ¿Por qué? Porque esto va a ser solo para extranjeros. Entonces, un chino
dice, uy, juepucha, qué chévere vivir acá y con extranjeros y todo, es otra cultura, vamos a aprender otro idioma, ¿sí? Como que voy a tener otro tipo de roce social. Y eso le llama mucho la atención al chino, bueno, no solo al chino, a cualquiera. Y el chino específicamente, ¿qué hizo? Dijo, no, pues yo aquí voy a invertir y este va a ser el apartamento para mi hijo cuando se case. Entonces lo compra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando se da cuenta el chino que compró ese apartamento, al año o a los 2 años, ese edificio solo, ¿sí? Esa ciudad sola. O sea, ciudades que construían para que vivieran más o menos 100.000, 150.000 habitantes, apenas habían 15.000, 8.000, ¿sí? Entonces eso era un peladero. ¿Y qué hacía usted ahí solo, como un hongo? ¿Sí? Pues usted dejaba eso abandonado y se iba para la ciudad, ¿sí? Entonces, ese era el gran problema que tenía China. Entonces, por eso se habla de ciudades fantasmas allá, porque se agarraron a construir como locos grandes edificaciones y digamos que nunca fueron habitadas. ¿Por qué? Porque quedan muy distantes de la ciudad. Entonces, eso es una temática, eso es uno de las aristas del problema de Evergrande que le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿qué dice el gobierno? Dice, no, 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 no compren más vivienda nueva ni nada de eso. Mire todo lo que está sin utilizar. Más bien compren esas propiedades y váyanse a vivir allá y potenciemos esto y no sé qué, y si sé más. Y por eso es que el gobierno no quiere ayudar a Evergrande, lo quiere dejar morir. Pero, pues bueno, son temas ya de política internacional un poco más complejas. Entonces, estábamos hablando aquí de la época de 1995 al 2004, en donde, pues digamos que se vive en 1999 la gran crisis financiera en Colombia, ¿ok? Y entre el año 2000 y el año 2003, en ese lapso de tiempo, en 3 años, se hicieron 3 reformas tributarias. ¿Para qué? Para tratar de una o de otra manera de estabilizar las finanzas públicas, ¿ok? Y luego viene un tercer periodo importante, que es del 2005 al año 2014. Y esto es lo que se conoce como los años del auge primario, en donde va inmersa una recuperación económica y una estabilización fiscal. Digamos que en esta visión de conjunto se observan las condiciones estructurales, sus cambios acumulados de largo plazo y de coyuntura. En esta época, digamos que el país se benefició del auge primario que le permitió, digamos que, poder estabilizar fiscalmente sus cuentas y empezar a vivir una recuperación económica pequeña, pero al fin y al cabo era recuperación y vale la pena. Entonces, digamos que aquí, eh, y aquí nos toca hablar ya de lo que es el PIB, ¿sí? ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso es un indicador económico que refleja básicamente el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es en un año, ¿listo? Y se utiliza ¿para qué? Para medir la riqueza de un país, ¿listo? Digamos que el PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es, digamos que tiende a ser muy complejo, ¿sí? Para poder calcular ese PIB hay que conocer todos los bienes y todos los servicios finales que ha producido el país y sumarlos, ¿ok? Es decir, la producción de manzanas, la producción de leche, la producción de libros, la producción de barcos, de máquinas, de edificios, todo eso, todos esos bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, de un dentista, de un abogado, entre muchos otros. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía informal. ¿Ok? Entonces, digamos que en el primer trimestre del año 2020, la economía colombiana creció un 1.1%. Eso es muy bajo, ¿sí? Pero fue crecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo ha sido el comportamiento del PIB en un periodo del 2014 al 2020. Y esto está por trimestres, ¿listo? Entonces, en el primer trimestre del 2014, el PIB estaba en el 6.5%, uno de los mejores indicadores que se tuvo en la historia. Luego en el segundo cayó estrepitosamente
a 3.6, 3.7, luego volvió a crecer a 4.2, volvió y cayó a 3.7, volvió y bajó a 3 en el 2015 y se ha venido manteniendo en eso entre 3, 2.1, tocamos fondo con un 1 en el 2017, volvimos a crecer a 1.8 en el 2018, se volvió a crecer en el 2019 a 2.9 para volver a caer en el 2020 en un 1.1%. Obviamente, pues tratar de hacer medidas con el año 2020 y el 2021, pues eso no tiene mucho sentido porque pues son 2 años atípicos que en realidad lo único que hacen es distorsionar las estadísticas porque pues digamos que la situación que se vivió eh, pues descuadernó todas las cuentas que se tenían, ¿ok? Eh, Veamos esto último y los dejo libres. Digamos que hay que hablar también acerca de lo que fue el recaudo de impuestos del gobierno nacional. Dime, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Entonces, digamos que ese recaudo de impuestos por parte del gobierno ha crecido sostenidamente y se duplicó desde el 7.5% del PIB por allá en 1985 a 15.1% en el año 2014. Y aquí pues hay que hacer un paréntesis. Este porcentaje sigue siendo menor que el de varios países de América Latina con economías comparables. Economías como Chile, ¿m? Como Uruguay, economías como el mismo Perú, México. Y digamos que los impuestos de IVA y renta crecieron en términos reales en todos los periodos, sobre todo en el periodo de 1985 al 2014. El IVA aumentó su participación entre los impuestos indirectos, mientras que el impuesto a la renta redujo su contribución entre los impuestos directos, ¿ok? Y ese periodo de auge primario, ¿qué hizo? Pues básicamente hizo que los impuestos directos crecieran como proporción frente a los indirectos y ambos se igualan desde el año 2012. En América Latina específicamente, digamos que todo el tema de la tributación se encuentra volcada sobre los impuestos indirectos. Eh, y pues digamos que tampoco hay que echar en saco roto los impuestos directos. ¿Por qué? Porque el recaudo de esos impuestos directos aumenta más aceleradamente, pero el de los indirectos es al que le apunta más que todos los gobiernos. Entonces, básicamente, la carga tributaria en los impuestos directos recae principalmente sobre las empresas. Y Colombia es el país donde esta proporción de impuestos sobre las empresas es mayor. ¿Sí? El aporte tributario al gasto público se mantiene relativamente estable. Entonces, por aquí tenemos lo que es la tributación. ¿Cómo se ha venido comportando esa tributación? Perdónenme por haber mostrado solamente hasta el año 2018, pero digamos que con esto nos podemos dar una correcta idea de lo que hemos hablado. Vemos cómo ha venido creciendo el recaudo. En el 2013 se recaudó 105 billones, en el 2014 se recaudaron 114 billones, en el 2015 123 billones, en el 2016 126 billones, en el 2017 136 y en lo que iba en el 2018, a septiembre del 2018, ya llevaban 110 billones de pesos y esto se sobrepasó. ¿Ok? Entonces, ese crecimiento ha sido de esas cosas a rescatar en esas políticas tributarias y fiscales que han venido implementando los diferentes gobiernos, ¿sí? Son situaciones que, pues, son de mostrar y de ver que las cosas se pueden modificar, ¿ok? Básicamente el recaudo bruto acumulado en el año 2019 de los impuestos que son administrados por la DIAN fue de 157.87 billones de pesos, esto en el 2019. Y en comparación al año 2018, ese recaudo creció un 9.3%. ¿Ok? Entonces, nótese, digamos que la cifra con la que se cerró el año 2018 fue de 144 billones y en el 2019 cerraron con 157 billones, lo que representa un incremento de el 9.3%. Entonces, eso fue bastante bueno, eso fue un hit del gobierno frente a ese nivel de recaudo de impuestos.
¿ok? Mm, de acuerdo con la DIAN, digamos que es importante enfatizar que el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica interna alcanzó la suma de 131 billones con una variación nominal de 8.4% frente al año 2018, en el que apenas ingresaron 121 billones de pesos. ¿Ok? Digamos que de todos esos impuestos se destaca en primer lugar el comportamiento del recaudo por retención en la fuente, ¿sí? Ese fue uno de los tipos de recaudos que más creció. eh, y fue esa retención en la fuente a título de renta que básicamente alcanzó la cifra de 52.7 billones de pesos, esta cifra. 52.7 billones. Los impuestos con mayor éxito en el año 2019 fueron la retención en la fuente a título de renta, con un recaudo de 52.7 billones de pesos, que básicamente tuvo un incremento del 4.9% más que el año 2018. ¿Ok? Y en ese 2018 apenas se logró recaudar 50.27 billones de pesos, es decir, 2 billones 700 menos que lo que se recaudó en el año 2019. Eh, digamos que en segundo lugar se ubicó lo que fue el recaudo del IVA, ¿m? Con una suma, con un recaudo total de 37.08 billones de pesos, y esto representó un crecimiento del 7.6% más que el año 2018, ¿sí? En donde apenas se logró recaudar 34.4 billones de pesos. eh, y también digamos que hay que destacar lo que fue el comportamiento del recaudo de los tributos asociados a todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Digamos que ahí eso presentó un crecimiento de cerca del 14% en comparación con lo obtenido en el año 2018, en donde digamos que registró ingresos por 26.3 billones en el año 2019. Entonces, nótese cómo, mal o bien, se ha ido aumentando el recaudo tributario, y eso a la larga, ¿qué hace? Pues redunda en mayor cantidad de dinero que va a poder ejecutar el gobierno en diferentes programas sociales, programas de inversión, etcétera, etcétera, pero que también se desvían en el camino y se lo terminan embolsillando muchos corruptos que hay en los diferentes gobiernos. Entonces, pues digamos que pues muy chévere el panorama, se recauda mucho, pero de igual manera se roban mucho. ¿Ok? Entonces ahí es en donde está el desbalance del tema. ¿Listo? Yo creo que dejemos ahí, seguimos la próxima semana con estos otros temas, analizando más cifras y más cuadritos para que ustedes tengan también algunas herramientas para lo que es el conversatorio. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe. ¿Todo bien? Listo. Profe, Dime, una Diego. consulta. Gracias. Veo que el conversatorio es por grupos, 2 grupos, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero no entiendo el tema ahí de las parejas, ahí cómo juegan. Ah, no, no, no. Es que son dos actividades diferentes, Diego. El conversatorio es en grupo. Y esa actividad la vamos a desarrollar hoy. ¿Cuándo es? No de hoy en 8, sino de hoy en 15. Ya no me acuerdo, fue pucha. No noté aquí la fecha, perdón. Esa es la actividad de la unidad 1, ¿sí? Sí. Ah, nosotros finalizamos actividad el 31 de octubre. Entonces, espérame, te doy la información completa. Nuestro corte es el 31 de octubre, pero como nuestra clase es el martes, entonces dijimos que ese conversatorio lo vamos a realizar el 2 de noviembre. ¿Listo? Sí, Que es en grupos. Aquí está el grupo 1, sí. hay 8 integrantes y en el grupo 2 hay 7. Y luego para la unidad 2 son las exposiciones, que son en parejas. Ah, Entonces, ok. para esa exposición, que es para el corte 2, necesito que se armen en parejitas y me digan, Alex, ya mira, yo ya estoy con fulano de tal, listo, entonces yo les voy asignando un tema para que ustedes lo vayan preparando y vayan haciendo una buena exposición. Posiblemente no todos alcancen a exponer, a los que no alcancen les voy a decir, oye, mira, quiero que tu tema, porfa, lo hagas en un video
me lo compartas para ese día. Nosotros tenemos ese corte para el 21 de noviembre. Entonces creo que la exposición está para el 23 de noviembre. Entonces les voy a pedir a los del video que me entreguen ese video el 21 de noviembre, lo publiquen para yo socializarlo con ustedes y de esta manera pues ir teniendo todo el material. ¿Por qué? Porque esas exposiciones van a ser parte del examen final. Entonces pues hay que tener toda la información para que ustedes la puedan estudiar. ¿Ok? Listo, gracias. Listo, listo, hombre. Bueno, muchachos, entonces, pues si no es más, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación. Gracias a Miguel, a Daniel, Diego, a todos los que participaron. Y pues nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Listo, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, lo mismo, que estés bien. Feliz noche. Ok, lo mismo para ti.